Ser podcast. En la cadena Ser, Código de Barras, con Fernando Bayo. Hola, ¿qué tal? Arrancamos esta sexta temporada de Código de Barras poniendo el foco en una de las principales preocupaciones de los y las consumidoras: el precio elevado, a menudo disparatado, de productos y servicios que todos hemos notado a lo largo de este verano. Nada, 2 bebidas y unas papas arrugadas, 26 euros, que lo encontré la locura. Bueno, le pedimos una ración de pescado para 4 y venían 4 boquerones, 4 piezas de cada cosa, vamos, nada. En una cafetería preguntamos por el precio de una cerveza, nos dijeron que era 3 euros y al sentarnos en la terraza pedimos esas 2 cervezas y costaban 4,50 cada una. Nos dijeron que era por literalmente el servicio de terraza y estar pagando las vistas. Hablamos de los famosos palos que nos llevamos en facturas de hotel, en tickets de compra, en cuentas de bares y restaurantes. Los hay de todo tipo y cada vez más cunde la sensación de que estos estacazos veraniegos han llegado para quedarse durante todo el año. También vamos a hablar acerca de los esmaltes permanentes que tienen de uñas a la Comisión Europea. Suelo hacerme las uñas acrílicas o de gel para tenerlas un poco más largas, y cuando ya consigo esa largura me paso a las semipermanentes. Yo casi siempre me suelo hacer la permanente en un local pequeño de mi ciudad y me las deja súper bonitas. Bruselas aprobó en mayo un reglamento que acaba de entrar en vigor y que prohíbe el uso de 2 productos químicos presentes en muchas de las lacas que se usan en centros de estética de uñas. ¿Cuáles son las consecuencias de su uso y qué debemos hacer con esos productos si los tenemos en casa? Desde luego, rechazar el ponerme ese producto, y si lo tengo en casa hay que deshacerse de ello. No tirarlo a la basura ni al retrete ni nada por el estilo, porque son sustancias peligrosas, sino llevarlos a un establecimiento de cosmética y, ante la duda, a una farmacia que puedan habilitar un adecuado tratamiento de estos residuos. Y vamos a hablar acerca de los pistachos, uno de los frutos secos más sabrosos y también más demandados del mundo. ¿Sabían que España es uno de los principales productores europeos? Hoy nos vamos a acercar a una de las mayores fincas de cultivo y también a una tienda donde nos van a explicar a qué se debe la fiebre del pistacho. Esto es Código de Barras. Empezamos. Y como decíamos, lo hacemos estrenando temporada pendientes del bolsillo de los y las consumidoras, porque somos muchos los que hemos percibido durante las vacaciones de verano cómo los precios de numerosos servicios se han disparado. Hablamos de los sustos, de las sorpresas, de los palos del verano que nos hemos llevado en restaurantes, en chiringuitos y en alojamientos que habíamos reservado al pedir la cuenta o al instalarnos. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. ¿Qué sorpresas son las más frecuentes que nos llevamos los consumidores en verano, lo que llamaríamos esos palos del verano? Pues aquí no hay sorpresa. Lo más habitual, los precios abusivos en opinión del que paga. Principalmente en lugares muy turísticos, en chiringuitos y terrazas, aunque también hay quien se ha sorprendido por encontrar conceptos raros o inesperados en la cuenta. Hay que señalar que aunque la mayoría de los establecimientos cumple la legalidad a rajatabla, los precios son libres y es ahí, a la hora de pagar, donde se concentran la mayoría de las quejas. Y por eso hemos recopilado algunas voces con ejemplos muy concretos. Seguro que muchos les van a sonar. Vamos con ella, Sonia. Y empezamos con una cena planificada para gastar poco. Fuimos a cenar y por gastarnos poco dinero pedimos fritanga. Pedimos calamares, unas patatas y una catalana para 2. La catalana para 2. Pues nos cobraron 23 euros por la catalana. Salimos a 70 euros en total, 35 euros la cena. Nos había salido más barato una mariscada. No sé lo que es una catalana, hablando de comida, ni este oyente lo explicaba, pero sí tengo muy claro lo que son los churros, que vienen ahora. En la feria del pueblo el otro día fui con mi hermana a los churros, 2 vasos de chocolate, el tamaño más pequeño que había, y 3 churros, 11 euros. Para desmayarse. Como ves, el tema va de precios abusivos, siempre en opinión del que paga. Fue en un restaurante en Cádiz donde nos ofrecieron unos chupitos. Claro, como siempre los chupitos piensas que son como el final de la cena, un poco cortesía de la casa, pero sí que es cierto que me avisaron que no sería cortesía de la casa, pero tampoco me avisaron que nos iban a poner unos chupitos premium. Nos pusieron al final unos mezcales que
que se ve que tendrían que ser muy premium porque estaban en 8 euros el chupito. Claro que el precio es libre, pero vamos a recordar que siempre, lo dice la ley, el cliente debe saber el precio de lo que se le está ofreciendo. Esto en cuanto a comida, pero ¿por dónde seguimos? Pues mira, vamos a seguir con la comida, pero nos vamos a Sevilla. Aquí la queja incluye no solo un precio elevado. Nos fuimos a comer a la calle Betis a un restaurante y le pedimos de comer, como en todos los sitios. Bueno, le pedimos una ración de pescado para 4 y venían 4 boquerones, cuatro piezas de cada cosa, vamos, nada. Luego le pedimos carne y te trae 4 cachones de carnecita de presa ibérica que se la echamos a los perros y no la querían. Como carpaccio. El caso. Fueron 80 y tantos euros y comimos un cachito de boquerón. Lo pagamos por vergüenza, no por otra cosa. Eso fue un desastre. Y vamos, toda la gente que estaban allí estaban quejándose igual. La sorpresa en el siguiente caso, que llega desde La Rioja, es por el precio del agua. Pues estábamos tomando algo en la calle de Laurel y pedimos unos pinchos y pedimos una cerveza y un agua con gas. Y cuando pedimos la cuenta, la cerveza costaba 2,40 euros y el agua con gas 3,70. Ahora nos vamos de terrazas y también de rambleo. Pues mira, concretamente en Barcelona y en la Rambla me pegaron un palo de aquellos de 3 pares de narices, pero bueno. Ya se sabe, el turista va para allá y deben venir y punto, ya está, o sea que, pero bueno, tampoco muy grave. Hemos ido a una terraza y los precios pues eran para turistas, era desproporcionado. Nada, 2 bebidas y unas papas arrugadas, 26 euros, que lo encontré la locura, pero claro, ya nos lo habíamos comido. Nos sentamos en una cafetería, preguntamos por el precio de una cerveza, nos dijeron que era 3 euros. Y al sentarnos en la terraza pedimos esas 2 cervezas y costaban 4,50 cada una. Nos dijeron que era por literalmente el servicio de terraza y estar pagando las vistas. Así que nada, un poco desorbitado, la verdad. Tampoco se salvan las fiestas de los pueblos. Pues hace un fin de semana estuve en el País Vasco, estuve en unas fiestas de pueblo de toda la vida y a pesar de que creía que habría precios populares, como por ejemplo que si hubo calimochos a 3 euros, que uno lo agradece especialmente siendo joven, qué sorpresa cuando fuimos a comprarnos unos bocadillos para cenar y por un precio simbólico de 7,5 euros, que a saber quién se come un bocata por 7,5 euros, resultó ser un pan frío, sin pasar siquiera por la plancha. Nos pedimos 2 bacon queso, el queso estaba tieso y frío también, y el bacon se parecía muchísimo más a un jamón cocido malo que a un bacon real. Entonces nos lo comimos porque no había otra cosa y porque estábamos definitivamente enmayados, pero nos sentimos engañados por completo cuando en realidad era tan fácil como pasar no te digo que pases las cosas por la plancha por separado, pásalo todo junto. Y del tema del alojamiento, donde también nos podemos encontrar alguna sorpresa, ¿tenemos casos? Tenemos el más habitual, cuando lo que hemos contratado por las fotos que nos han enseñado en la web o en el catálogo de la agencia no se corresponde con lo que realmente te encuentras. Y al llegar no me vi lo que me esperaba, me vi, vamos, lo que me habían dicho. Había un genterío, la piscina pequeñita, con ascensor, y cuando me dice que me tocaba la punta de abajo escondida en un rincón, arrinconada, que allí no iba ni el cuco. Digo yo, ¿dónde me vas a meter? Pues nada, pues subí arriba esperando tantas horas para poder hablar con la que llevaba el tema, para decirle que no, que yo no me iba a quedar, que me buscara otro apartamento más cómodo, asequible para mí y mis nietos. Y nada, me dice que no podía hacer porque estaban todos cogidos y que esperase un rato a ver si el dueño de uno, que estaba una persona dentro y que lo dejaba el mismo día, pues me lo podían dejar. Pues nada, allí me tuvieron casi 2 horas, llamando al Corte Inglés para anular lo que no podía hacer para que me devolvieran el dinero y nada, aún así lo perdí porque tuve que pagar las vacaciones que no disfruté y me fui de allí porque me dejaron tirada como basura. Sonia, ¿a ti también te ha sucedido que este verano te hayan dado algún palo? No sé si has tenido alguna sorpresa desagradable. Pues mira, yo tuve una sorpresa, la verdad es que no sé si desagradable, pero vamos, fue un palo tremendo. Nos ofrecieron fuera de carta un plato de tomate. Entonces dijimos, bueno, pues qué bien, ¿no? Para empezar, un tomatito. Tenía un apellido el tomate, ahora no recuerdo cuál.
Pero claro, la sorpresa fue cuando vimos que el plato de tomate nos costó 24 euracos. A ver, si el apellido era Palo. No lo sé, pero desde luego fue un palo. Yo también tuve una experiencia de este tipo este verano, tomando un café con hielo. Me encontré la desagradable sorpresa de que al ir a pagar la cuenta en una comida de 70 euros me habían cobrado 10 céntimos por cada vaso de hielo. Claro, yo pensé, café con hielo, pido un café con hielo y asume que va a ser el mismo precio el café solo con hielo. Yo estuve tentado de preguntarle al camarero si el hielo del agua con gas que yo acababa de consumir o el hielo de la Coca-Cola que se tomaban en la mesa de al lado también lo cobraban, porque iban a hacer la diferencia entre el precio del hielo para un café y el precio para una Coca-Cola, ¿no? El caso es que al final me privé, pero Rubén Sánchez, Facua, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Yo no sé si hice bien, si debería haber reclamado al camarero para que o bien me cobrara el hielo de las demás consumiciones y lo hiciera lo mismo con todos los clientes o me quitara ese sobrecoste. Hombre, realmente casi que hacemos bien no volviendo a ese tipo de establecimientos donde son tan cutres como para cobrarte un extra por el hielo, ¿no? Pero en cualquier caso, legal puede ser si aparece en lista de precios, pero normalmente no aparece el precio del cubito de hielo en lista de precios. A ti te han cobrado 10 céntimos, que al final es poco en comparación, por ejemplo, con lo que cobran en el aeropuerto de Alicante, donde un establecimiento te carga 1,20 € por los cubitos de hielo del café. Y insisto, es ilegal, si no aparece en lista de precios. Y no le veríamos ningún sentido incluso aunque apareciera en un refresco, porque la forma normal de consumir un refresco es frío, y si no está muy frío, pues el cliente lo que hace es plantear, oye, en vez de tenérmelo 3 horas en el frigorífico, que no tiene sentido porque no voy a esperar, ponle hielo, pero no me lo vayas a cobrar. Bueno, son abusos, son formas de inflar beneficios que tienen algunos establecimientos, a veces de forma ilegal. Rubén, por cierto, lo del tomate, eso de que me ofrezcan un plato fuera de carta, pero que no me digan lo que me va a costar y luego me lleve el susto, ¿es legal, es normal, es un abuso? Bueno, hombre, de entrada, cobrar 24 euros por un tomate, no sé si es que iba acompañado de caviar o es que era un tomate, no sé, cultivado en el Everest, no tiene ningún sentido, pero aquí todo depende de que aparezca en la carta. Y lo de los fuera de carta, que son muy habituales en establecimientos que te cantan los fuera de carta del día, lo de cantártelo está muy bien, pero tienen que colocar una carta paralela o una cartelería donde se indique claramente esos precios. No vale recitarlos sin que consten los precios por escrito, y si no aparecían, el cliente puede decir siempre, oye, pues yo no te voy a pagar esto porque el precio habitual que tienes por los platos es este otro, muy por debajo, no me vayas a colar 30 euros por un plato de solomillo al whisky, pero si me lo pones al Roquefort me cobras 10. Evidentemente el solomillo al whisky me estás inflando el precio porque no aparece en carta, y por lo tanto ese abuso lo puedo compensar diciéndote te pago lo mismo que por el plato similar. En este caso te pago por el tomate a lo mejor los mismos 10 euros que me cobrabas por una ensalada u otro plato frío. Todo es reclamable, y sobre todo tener en cuenta que el consumidor tiene la sartén por el mango desde el momento en el que no nos pueden cargar nada, no hay ninguna tarjeta de crédito de la que tengan nuestros datos y nos van a cargar la cuantía y luego tendremos que reclamar. Somos nosotros los que le decimos al camarero, oye, yo esto no lo pago, tú verás cómo solucionamos el problema. Hablando ahora de denuncias y de reclamaciones, ¿no? Vosotros habéis denunciado a un restaurante cántabro, el restaurante El Mexicano de Noja, por cobrar 3 euros por servir agua del grifo. Que no por el agua del grifo, porque el agua del grifo ellos dicen que efectivamente es gratis porque les obliga la ley, pero el acto titánico, ¿no?, de que un camarero vaya por el vaso lleno de agua y se desplace hasta el lugar donde están los comensales, eso dicen que vale 3 euros ese servicio. Es una mamarrachada, es una ilegalidad, es algo que como nosotros hemos hecho hay que denunciarlo, hay que sancionar a esa empresa por intentar reírse así de los clientes y sacarles 3 euros, de 3 euros en 3 euros se puede sacar mucho, y es una forma, yo creo que de rebelarse contra la norma. Yo creo que el restaurante, al responsable del restaurante no le ha hecho ninguna gracia de que una ley diga que el cliente tiene derecho a recibir el agua del grifo sin coste, el restaurante prefiere que pidan agua mineral. Pero bueno, rebelarse contra una norma con un fraude de ley, pues lo único que puede tener como respuesta es una multa. Rubén, hablando de los palos que nos dan en muchos comercios, también vosotros habéis hablado y este verano habéis denunciado a uno de los gigantes del transporte, a Ryanair, por dificultar el check-in online de los pasajeros que elegimos volar sin equipaje de mano, al ocultar de alguna forma en las ventanas emergentes la opción de cerrar esa ventana y de esa manera casi obligarnos a pagar un recargo por el equipaje. Esto es una práctica
habitual? Bueno, de entrada, todo el sector aéreo te va haciendo pasar por un menú en el que tienes que decir no a todo lo que te ofrecen como extra. Sí. Y en este caso concreto de Ryanair, en ese recargo, si estás utilizando un navegador web en tu ordenador y tienes una determinada resolución, te va a aparecer la ventana gigantesca en pantalla y no ves la X para borrar por ningún lado. Tienes que hacer zoom a la inversa en el navegador para lograr buscar la fórmula de cerrar la ventana. Bueno, Ryanair podría resolver eso facilísimamente colocando la X en la ventana como las que vemos siempre en los navegadores cuando nos aparece un banner publicitario, por ejemplo. Bueno, es una forma más de intentar colarnos algo que no queremos. La gente, por las prisas a veces, pues puede acabar diciendo que sí porque no encuentra manera de completar el proceso de compra, pensando que si no lo compra ahora el billete y lo hace en otro momento le va a salir más caro, etcétera. Pero no es el gran abuso de Ryanair. El gran abuso es obligarte a pagar por llevar equipaje de mano. Eso es un fraude que el Ministerio de Consumo, después de nuestras denuncias, ha multado con más de 100 millones de euros en el caso de Ryanair y un acumulado a 5 aerolíneas de cerca de 180 millones de euros, y ahora el sector aéreo, pues bueno, se ha rebelado contra ello, ha recurrido en los tribunales de justicia la multa. Ojalá al final el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dé la razón al Ministerio, dé la razón a los consumidores y confirme que esa práctica hay que cesarla y que se aplique la multa a las compañías. Porque lo siguen haciendo, siguen cobrando por ese equipaje. Porque cuentan con la idea de que mientras la multa esté recurrida, no es firme, y por lo tanto siguen haciéndolo. Otra cosa es que si mañana deviene firme, el Ministerio de Consumo podrá decir, muy bien, pues durante el año o 2 años que continuasteis con el fraude, te voy a poner otra multa de 150 millones de euros porque has seguido teniendo un beneficio ilícito. Pues Rubén Sánchez, responsable de Facua, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a hablar sobre estos palos del verano. Yo no sé si a ti te han dado alguno o tú eres de los que está en guardia constantemente, Rubén. Bueno, seguramente algunos me habrán dado. Lo que pasa es que yo suelo protestar de distintas formas. Hay muchas formas de protestar. Una, evidentemente, es presentar la reclamación, la denuncia, etcétera. Y otra, contarlo, que es importantísimo que en medios de comunicación como el vuestro, que en las redes sociales se puedan contar estas cosas, los consumidores nos quejemos, denunciemos, porque así tomamos nota al resto y sabemos a qué empresas no tenemos que acudir o al menos qué elementos debemos tener en cuenta porque nos los pueden colar y luego debemos reclamar, lógicamente. Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo. Sonia, qué bueno esto que nos comentaba Rubén Sánchez, de que el cliente siempre tiene la sartén por el mango a la hora de pagar la cuenta y que si hay algo que no nos cuadra, algo con lo que no estamos de acuerdo, pues siempre nos podemos negar. Así que hicimos mal tú y yo en pagar por el hielo del café y en pagar por el tomate, me da la impresión. Yo creo que hice mal, pero no sé si sería capaz de hacer algo diferente la próxima vez. Oye, lo que sí que se está pagando muy caro es el pistacho. No sé si porque hay poca cosecha o porque hay muchísima demanda, pero el caso es que dentro de unos minutos tú me vas a hablar del pistacho, que es mi fruto seco favorito, mi debilidad. Pues no solamente te voy a hablar del pistacho, os voy a contar cómo se cultiva el pistacho, porque me he acercado hasta una finca junto al Tajo, en la provincia de Toledo. Pues estoy deseando escucharte en unos minutos, aquí en Código de Barras. Seguimos. Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. El sector de la manicura vive un momento dulce en España. Cada día en nuestro país abren sus puertas cerca de 26.000 salones especializados que a lo largo de todo el año realizan unos 40 millones de tratamientos de uñas. Los más demandados, como se imaginan, los esmaltes semipermanentes. Me pongo más nerviosa y me muerdo las uñas, entonces para evitarlo suelo hacerme las uñas acrílicas o de gel para tenerlas un poco más largas, y cuando ya consigo esa largura me paso a las semipermanentes que me las hago cada 15 días. Y dependiendo del sitio, la verdad es que en algunos me han salido muy mal y se van muy rápido
o las hacen mal, no sé, no he tenido muy buenas experiencias en general, entonces hace mucho ya que no me las hago. Las uñas acrílicas están de moda, pero ¿cómo de seguros son los productos que se usan para aplicarlas? La Unión Europea actualizó el pasado mes de mayo su normativa de cosméticos con un reglamento que de facto veta el uso de 2 sustancias presentes en esmaltes y en geles semipermanentes para uñas. Hablamos del óxido de difenilfolsina, el TPO, y la dimetiltoluidina, la DMTA, 2 sustancias que la Comisión considera tóxicas, por lo que ha prohibido su uso en todos los países de la Unión. La iniciativa llega después de varios estudios científicos que han demostrado que estos 2 componentes, el TPO y la DMTA, pueden afectarnos, sobre todo si se produce una exposición continuada, como sucede con los trabajadores de las clínicas de estética que los usan a diario. Por eso nuestra compañera Sandra Mena se ha dado un paseo por algunas de esas clínicas de uñas para conocer cómo se han preparado y cómo viven sus trabajadores la exposición a este tipo de sustancias. Las marcas también esto lo conocían de antes, entonces ya se estaban como preparando, se estaban anticipando a garantizar la seguridad, porque al final tú vas pidiendo productos y material mes a mes, al final es algo que pides habitualmente. Entonces, claro, ellos al final tienen que tener constancia de esto para poco a poco ir retirando todo lo que tienen y ir metiendo la nueva normativa, la nueva formulación. Somos conscientes de que ha habido muy poquito tiempo de acción. 3 meses es súper poco tiempo para que tanto los fabricantes como los proveedores puedan tener un margen de acción sin tener pérdidas millonarias. Miguel Motas es profesor de toxicología de la Universidad de Murcia. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, si había ya ciertas suspicacias sobre estos 2 productos, el TPO y la DMTA, ¿por qué se ha tardado tanto por parte de la Unión Europea en prohibir su uso en estos esmaltes y en estas lacas para uñas? Bueno, al final esto es un ejemplo claro de lo que se llama la toxicología regulatoria, ¿no? Y entonces, ¿por qué tardan tanto? Porque se requieren nuevos estudios, es decir, se aprueba una sustancia y las universidades, institutos de investigación, hacemos estudios como a largo plazo, ¿no? Lo que son, pues bueno, como lo que nos ocupa hoy, temas de cáncer y demás, y eso requiere años. También porque hay mejoras en la detección, es decir, aparecen técnicas nuevas o ensayos nuevos que permiten ver lo que en el momento de la aprobación no se podía. Y luego porque ha habido una experiencia en humanos, hay estudios de biomonitorización y a lo mejor alguno de los estudios advierte, ¿no? Dice, cuidado, que estamos encontrando esto en este tipo de trabajadores. Entonces, al final, todo ese pool de situación puede hacer que haya ese espacio de tiempo tan dilatado que la verdad es que ninguno deseamos. Miguel, para que lo entendamos todos, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias de utilizar este tipo de productos que ahora la Unión Europea considera tóxicos? Reduciéndolo mucho y sin entrar en mucho tecnicismo, básicamente ambos, el mayor peligro es que son carcinógenos, es decir, producen cáncer. Claro, se ha tardado tiempo en ver porque los estudios de cáncer se requiere años para poder clasificar estas sustancias, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el principal riesgo. Luego, aparte, ambos producen alergias, reacciones dérmicas en piel y, bueno, algún otro efecto más, sobre todo sobre la reproducción y la fertilidad, pero yo destacaría el tema del cáncer. No es que haya sospechas, es que hay constancia de que la producen. Sí. Bueno, a ver, esto es un poco difícil. Ojalá, muchas veces en ciencia el blanco y el negro que nos gustaría que existiese no existe, ¿no? Es una gama de grises, pero la gama de grises aquí se aproxima mucho al negro, es decir, están clasificados en el grupo 1B. Eso significa que hay evidencia científica de que producen cáncer en animales. Todos los estudios que se han hecho en animales se ve que producen cáncer. Entonces, con esos datos se prohíbe en humanos porque, bueno, evidentemente en humanos no se puede experimentar, pero muy probablemente al producirlo en animales que tienen un metabolismo muy semejante al nuestro, lo producirían en humanos. Entonces, no se han llegado a tener datos en humanos epidemiológicos, pero en animales sí, por eso se han prohibido. Pero ¿y este tipo de síntomas se presentan con poco tiempo de exposición o estamos hablando de una exposición prolongada y continua durante años? Claro, esa es la clave de la cuestión. A ver, dos cosas voy a decir. Esto lo que protege principalmente es a los profesionales de la manicura. Son los que realmente tienen un peligro al estar expuestos a estas sustancias sin la protección adecuada. El usuario, como la matriz, estos son aceleradores, ¿no?, de polimerización. Dicho en cristiano, cuando le da esa luz LED o esa luz ultravioleta, se endurece.
Entonces, una vez que se endurece ya no tienes acceso a esa sustancia, ya no estás expuesto, con lo cual el usuario de manera normal va a hacerse sus uñas, eso se polimeriza y no tiene ninguna exposición. Otra cosa es el que lo está aplicando, que está todo el día trabajando con eso y está trabajando con eso antes de que se polimerice, que es cuando puede verse expuesto a ello. Por lo tanto, principalmente esto va enfocado a proteger a los profesionales más que al usuario. Respecto al riesgo que me dices, el cáncer, por explicarlo de una manera muy sencilla, es una lotería. Es decir, yo si compro un boleto de lotería solo uno al año, me puede tocar. Claro que me puede tocar, pero tengo muy pocas posibilidades. Ahora, si compro uno cada día, al final tengo 364 más posibilidades que el que compra solo uno. Y eso es el cáncer. Entonces, hay que limitar las sustancias que son cancerígenas, su exposición. Tú puedes estar muy expuesto y no tener un cáncer, o exponerte muy poco y tenerlo, pero normalmente el que más papeletas tiene es el que más posibilidades tiene de tener cáncer. No sé si me he expresado. Sí, suele haber una correlación entre exposición y desarrollo de estas enfermedades. Me preguntaba alguna persona con la que he hablado esta semana si, en caso de que alguien se muerda las uñas y se muerda ese esmalte que a lo mejor le hayan puesto, estas uñas acrílicas, ¿está expuesto a los efectos de esos productos? O, como decías tú antes, al haberlas pasado por rayos UVA, automáticamente queda descartado el riesgo. Puede tener algún efecto. No está del todo bien estudiado este caso, porque normalmente estas exposiciones, cuando está sin curar, digamos, cuando no se ha polimerizado, puede haber una exposición, sobre todo por piel y vía inhalatoria. La vía oral no está tan estudiada, entonces sí que podría haber un riesgo, porque bueno, si de alguna manera por los ácidos gástricos se rompe ese polímero y absorbe la sustancia, sí puedes tener una exposición a esa sustancia y por lo tanto a sus efectos tóxicos. Pero bueno, digamos que la probabilidad existe, habría que estudiarla, pero creo que es bastante baja. ¿Cómo podemos saber? Decías que la mayoría de los esmaltes afectados probablemente estén en clínicas especializadas, en centros de uñas, pero ¿cómo podemos saber si alguno de los esmaltes que tenemos en casa contiene estas sustancias? ¿Hay algo que lo indique en la lista de productos con los que se fabrican? Bueno, sí. Podemos verlo de distintas maneras, tanto en casa como en el lugar donde nos lo pongamos, ¿no? En primer lugar, en el listado de componentes, ¿de acuerdo? Es decir, sería tanto en casa como en el establecimiento pedirlo y ver en los componentes a ver si tiene alguna de estas dos sustancias, tanto de TPO como de MTA. Vendrían claramente indicadas con esa nomenclatura, no pueden llevar otra que a lo mejor nos lleve a confusión. No, en general vienen con esta nomenclatura, si bien es cierto que pueden tener su nombre químico. El TPO es difenil, trimetil, benzoil, fosfina, óxido. Entonces sería bueno tener el nombre químico porque a lo mejor no viene exactamente en las siglas, aunque debería, ¿no? Y el DMTA al final es un dimetiltuloamida. Entonces, bueno, habría que tener tanto el nombre químico como las siglas para poder detectarlo. Por otro lado, claro, esto es el INCI, ¿no? Que es donde está el listado de ingredientes, que eso es lo que habría que ver. Luego, si estamos en un establecimiento, tienen de obligado cumplimiento que tener una ficha de datos de seguridad. Entonces, yo la pediría. Eso sí que está en nuestro idioma y eso sí que nos daría un tiempo para verlo más claro, porque incluso los componentes del producto vienen en letra muy pequeña. Yo realmente lo veo difícil, ¿no? Tengo una ficha de seguridad química que tienen que tener la empresa, nos la tienen que facilitar y ahí vienen todas las sustancias y los riesgos. Entonces, ahí sería de una manera más, digamos, accesible ver si están a cualquiera de estas dos sustancias. Luego, por ejemplo, en casa, que no tenemos esa ficha de seguridad, se puede buscar en fuentes oficiales. Está el reglamento de la Unión Europea y hay una base de datos que se llama COSING, C-O-S-I-N-G, en la que nos metemos y nos permite buscar cualquier ingrediente si está prohibido o restringido. Entonces, bueno, teniendo un acceso a Internet, con esto en casa lo podríamos hacer. O sea, que nos podemos meter en ese registro, poner el nombre a lo mejor del producto, laca de tal marca, y automáticamente nos tiene que salir ahí el listado de componentes. Si los tiene o no. Y luego, bueno, por supuesto, en ir a locales de cierto prestigio, que nos dé cierta seguridad y consultar con el profesional. Tiene que saberlo. La regla práctica es esmalte clásico de secado al aire, casi seguro que no va a tener. Geles o semipermanentes que se secan en ultravioleta o en LED, casi seguro que tienen. Es decir, el esmalte de toda la vida, que no es permanente y demás, ese muy probablemente, con total de seguridad, no va a tener. Y los semipermanentes, bueno, hasta ahora los han tenido. A partir de ahora también depende un poco de la integridad ética del establecimiento, de que de verdad
haya sustituido y haya quitado eso. Hombre, yo entiendo que ya es algo ilegal y se expondrían a una situación realmente gravosa. Si encontramos ese componente, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Qué habría que hacer, tanto si es en casa como si es en un establecimiento? Bueno, yo en el establecimiento, si después de estar prohibido lo tiene, yo emitiría una denuncia, desde luego, porque eso es algo ilegal y que pone en riesgo, es un riesgo de salud pública, incluso para proteger a los propios trabajadores. Desde luego, rechazar el ponerme ese producto, y si lo tengo en casa hay que deshacerse de ello. Yo lo llevaría, no sé exactamente si en los cosméticos tienen algún tipo de residuos, lo llevaría a una tienda cosmética, es decir, me quiero deshacer de ello, porque normalmente tienen habilitados contenedores y una vía para tramitar estos residuos. O sea, no tirarlo a la basura ni al retrete ni nada por el estilo, porque son sustancias peligrosas, sino llevarlos, pues bueno, a un establecimiento de cosmética y, ante la duda, pues a una farmacia que puedan habilitar un adecuado tratamiento de estos residuos. Miguel Motas, profesor de toxicología en la Universidad de Murcia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo práctico para saber si estos productos a los que nos exponemos al tratarnos las uñas pueden o no incluir esas dos sustancias. Quédense con ese dato, el de si esos productos tienen que secarse con luz ultravioleta, pónganse en guardia. Esto es Código de Barras. Seguimos. Código de Barras. El consumo con buena música. Work's been beating me down. Hands are cracked, I'm dragging around. Some nights I think about quitting too, throwing them out. But I still wear these boots. Mama used to take me to church, told me the truth might hurt. I walked away like young men do, but deep down I still believe it's true. Ya sabemos que los frutos secos son muy sanos, que forman parte de nuestra dieta desde hace miles de años, pero hoy queremos hablar de un fruto en concreto, del pistacho. Y es que se ha puesto de moda y su consumo no deja de aumentar. El hombre come pistachos desde hace más de 300.000 años. Ya formaba parte de la alimentación de los neandertales. Su origen está en Oriente Medio, pero hoy el mayor productor mundial de pistachos es Estados Unidos. Su cultivo se ha extendido también por otras zonas del mundo, incluida España, donde en Castilla-La Mancha encontramos la finca más grande de toda Europa. En la actualidad el pistacho es más que un snack popular. Los consumidores son cada vez más conscientes de las posibilidades de este fruto. Solo un dato: a nivel mundial, en el último año, el consumo de pistachos ha aumentado más del 6%. Así que hoy vamos a hablar de ese fruto, del pistacho, y lo primero es saber cómo se cultiva. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, muy bien. Recién llegada de una finca pistachera. No me digas, ¿a dónde has ido para ver cómo se cultiva el pistacho? Pues me he acercado hasta una finca de la provincia de Toledo, junto al río Tajo, donde me esperaba Raúl Pollato, que empezó a trabajar con estos árboles en el 2002 con la marca Borges, y una vez conocido estos árboles decidió no abandonarlos. Y yo fue un amor a primera vista. Cuando vi el pistacho allí plantado, yo pensaba que eso era un matorral, y cuando vi estos árboles estaban bonitos y tal cual, vi el pistacho y digo, me llamó mucho la atención, visualmente me llamó mucho la atención. Y ya a partir de ahí pues ahí empecé a desarrollar, y ya cuando me junté con Carlos, que nos conocimos en el año 2010 en un máster que hice yo aquí en Madrid de regadío, y tuvimos muy buen feeling y hasta hoy. ¿Tú, Raúl, qué formación tienes? Yo soy ingeniero técnico agrícola en explotación agropecuaria. ¿Dónde estamos exactamente ahora? Esto es el Carpio de Tajo, ¿vale? Estamos en la provincia de Toledo. Estas tierras eran antiguamente pues de secano, entre comillas, de cereal y cultivo herbáceo, ¿vale? Nosotros empezamos a plantar aquí en el año 2019. Ya todo el paisaje se está transformando, si lo puedes observar. Todo esto era cereal y cultivo herbáceo. Yo de camino aquí lo que he visto es mucho olivo, mucho olivar. También, olivar, almendro y pistacho. Y había algo de nogal, pero cada vez se está apostando más por este cultivo, por el pistacho. ¿Y por qué? Yo pienso que es una alternativa. Más que una alternativa, un cultivo complementario. Es decir, no sustituye al almendro, no sustituye al olivo, puesto que su periodo, tanto vegetativo como de recolección o de cosecha, es diferente. O sea, se puede ir complementando. Entonces, pues bueno, se habla que el pistacho, pues aparte del valor añadido que tiene, en rentabilidad
haciendo las cosas medianamente bien, o mejor dicho, no haciendo las cosas mal, pues es bastante interesante. Vamos a acercarnos a uno de estos árboles. ¿En qué consiste hacer las cosas bien, medianamente bien, o no hacerlas mal? ¿En qué consiste? Pues a ver, el pistacho no es un cultivo sencillo, es un cultivo complicado, porque todos los días se aprende algo. Lo que hace 10 años, 5 años era un tipo de poda, un tipo de manejo en riego, hoy día ha cambiado el concepto totalmente. Y pienso que dentro de 5 años volveremos a cambiar. O sea, un cultivo que está en constante evolución y en el que estamos en constante aprendizaje. Entonces, no hacer las cosas mal, pues lo natural de un cultivo, es decir, ver bien qué suelo es el idóneo, el clima idóneo, que ya hay estudios que lo demuestran, a la hora de elegir la variedad y el patrón, y luego pues un manejo pues más o menos con alguien que técnico, que sepa más o menos el manejo de ese cultivo. Estados Unidos es el país mayor productor del mundo de pistachos, pero la idea que uno tiene cuando habla del pistacho pues se va a países árabes. Entonces pensamos también en un clima muy seco, con muy poca agua. El pistacho originalmente es un cultivo de secano. Es verdad que su potencial se ve más desarrollado con agua, evidentemente, como cualquier otro cultivo, pero no por tener agua va a desarrollar o va a tener más producción. ¿Dónde estamos ahora? ¿Es de secano? Esto es regadío. ¿Me estabas enseñando este árbol? Los racimos, para que vieras aquí se ve un racimo como la rama, ¿no? Como troncha un poco la rama del peso. ¿Eres capaz de describirme el árbol y los racimos? A ver, la curiosidad que mucha gente más le llama la atención del pistacho es que es un árbol que presenta dioecia. ¿Eso qué significa? Que un árbol es macho o masculino y otros árboles son femeninos. Los árboles hembra, que es el que tenemos en este caso, son los que producen el pistacho, los frutos. Y los machos o los masculinos solo producen polen, no producen fruto. Entonces se necesita una proporción más o menos homogénea al diseño de la plantación para que esos machos, cuando la hembra está receptiva y empieza a abrir la flor, el macho polinice y se crean todos estos racimos que estamos viendo actualmente. ¿Qué son los pistachos? Ahora están ¿Qué son los pistachos color? Que nos comemos? Ahora mismo digamos, interiormente el grano está llenando, ¿vale? Y luego cuando llega a su madurez, que ahora veremos otra variedad que ya estará casi, veremos como el cambio de color rojizo, ocre, morado, es muy característico, pues eso ya es el indicativo de que el pistacho ya se puede recoger. El color es lo que te indica cuando tienes que hacer la cosecha. Sí. ¿Y cuándo es? ¿En qué época aquí? Pues depende de la variedad. Aquí tenemos 3 variedades, que son la Naka, Kerman, que es la que estamos viendo ahora mismo, y Golden, que son la Naka la más temprana, Golden una variedad media y Kerman que es la más tardía. Entonces, la Naka en una semana aproximadamente ya estaremos recogiendo, después vendrá Golden, 3 semanas, y Kerman la última para finales de septiembre. Está cargadísimo, ¿no? Este sí, este está precioso. ¿Ponéis variedades distintas para eso, para que las cosechas se vayan sucediendo de alguna forma? No por la calidad. No, se eligen variedades por clima y por lo que me comentabas del proceso de cosecha, y sobre todo por el destino final, ¿vale? De comercio final y el cliente final. Las variedades tempranas, esas normalmente se destinan a repostería, a industria. ¿Y por qué? Tienen un color más llamativo para los helados, para las cremas, para los dulces. Más verdes. Exactamente, el color verde pistacho característico. Y luego tiene estas variedades como Kerman o Golden, que son variedades NAS, que es un pistacho gordo, abierto, blanquito, que visualmente cuando tú te vas con pistacho y compras la bolsa típica de cualquier tienda de supermercado, pues te llama la atención, ¿no? El pistacho ese blanco, gordo, abierto, grande. Estas son las variedades. ¿Qué destinos tienen estos pistachos? ¿A dónde llegan? ¿Se quedan en España? Nosotros, parte se queda para nuestra propio comercio, como la tienda que tenemos en Mercado Antón Martín, la pistachería. De ahí sale nuestra famosa crema 100% y la crema dulce, y luego el producto de snack. Y sobre todo se vende mucho a Europa, se exporta mucho a Europa. Como Holanda, Alemania, tiene mucha demanda de pistacho español. ¿Y cuál es el de mejor calidad? Si hablamos de países. España. A ver, hay que tener un paladar muy, muy, muy exquisito para poder saber diferenciar. Hay que defender lo nuestro, eso está claro, pero al final el mercado te marca el precio. ¿Vosotros dónde hacéis ese proceso de manufacturación? Nosotros tenemos la fábrica aquí en Talavera de la Reina, bueno, en la localidad de Cazalega. Tenemos una fábrica de primera fase que es pelado y secado,
con bastante capacidad. Actualmente yo creo que es de las mayores que hay en Europa. Y luego tenemos una segunda fase en Almonar de la Mata, que ahí es donde ya hacemos el calibrado, el separado de cerrados, llenos, abiertos, manchados, separación óptica, envasado y producto final. Todo esto significa, es mano de obra, por lo tanto es trabajo. Exactamente. Que se da a la zona, porque en esta zona los pistachos, ¿cuándo empiezan a aparecer? Bueno, Castilla-La Mancha es de las regiones de España que, aparte de que más superficie de producción, quizás fueron de las pioneras en España, junto con algunas provincias de Andalucía. Entonces aquí a lo mejor empezaron en la Castilla-La Mancha en el año, a lo mejor finales de los 70, primeros de los 80, por ahí. Luego es verdad que ha habido un crecimiento exponencial desde finales no, más bien ya de 2010, 2005, 2010, ahí ya España y sobre todo Castilla-La Mancha un crecimiento exponencial con unos porcentajes de un 50-60% cada año, aumentando hasta actualmente. Entonces sí, Castilla-La Mancha y las regiones que estamos son de las pioneras en España. ¿Vamos a ver otra variedad? Sí. El árbol, por eso, el fruto es distinto, pero... Está lejos, cogemos el coche, ¿te ven en el coche sí, conmigo? ¿esto es un macho? Este es un macho. Se diferencia por las yemas, ¿vale? Estas yemas son las que el año que viene van a producir la flor de polen, ¿vale? Mira, aquí tenemos un racimo de polen ya seco. Sí. ¿Vale? ¿Cómo es la flor? ¿De qué color es la flor o cómo es? Es que son diminutas, entonces no una flor llamativa visualmente. Tú ves esto, el racimo de polen, pero en verde rojizo. Entonces no es llamativo como una flor, que no es una flor para regalarla en el día del enamorado. ¿Qué tamaño tiene la finca? Aquí actualmente cultivamos 70 hectáreas. Una finca, bueno, pues bien. ¿Que un buen año cuánto puede llegar a producir? Bueno, con todas las cosechas. Esta, que todavía no está en edad adulta, la edad adulta será a partir de dentro de 2 años, digamos que el pistacho en edad adulta a partir del 10º año, ¿vale? A partir de cuando ya empieza a producir toneladas importantes. Entonces nosotros aquí, por el manejo que tenemos y por la experiencia que tenemos, pensamos que mínimo nos tienen que dar unos 2.000 kilos por hectárea. 2 por 7, 140.000. ¿Vale? Que eso estaría muy bien. ¿Vamos a mi coche? Sí. Bueno, ya hemos escuchado cómo se cultivan esos pistachos. Ahora vamos a saber más sobre cómo terminan en nuestros hogares, cómo los consumimos. Y lo hacemos con la ayuda de Alexandra Furnea, que se ha acercado hasta un local, la Pistachería, a donde llega parte de la producción de esa finca en la que estaba Sonia hace unos minutos, que hemos estado visitando. Nuestra primera parada es en el mercado de Antón Martín, donde en 2019 abrió su puerta la Pistachería. Aquí decidieron dedicar un local entero al pistacho. Nosotros hablamos con uno de sus socios, Raúl Pollatos. Nosotros ya veníamos de unas campañas de procesado de pistacho con nuestros propios cultivos y vimos que queríamos dar paso también a lo que es el típico fruto seco de snack que se vende en las típicas latas de aeropuerto, y queríamos pasar a ofrecer pues, varias alternativas en los productos derivados, ¿vale? Así como cremas, pesto, turrones, y harina, granillo, ¿vale? Para darle más alternativa al consumidor. Ya no solo al consumidor final, sino a la repostería y a la industria de la hostelería. Aquí no solo se vende pistacho, como nos decía Raúl, hay cremas recién molidas, helados, turrones, licores y una forma de servirlo que enamora a cualquiera. Es verdad que últimamente la gente quiere comer más sano, y tanto la pasta 100%, que para mí es el producto estrella, ¿vale? Porque eso es pistacho 100%, digamos, batido, ¿vale? Hecho crema, y eso no lleva ni aditivos, ni ingredientes extras, ni nada, es solo pistacho, 100%, con sus propios aceites. Y luego la crema dulce, que es como una Nutella, como una nocilla, ¿vale? También tiene bastante salida. Estamos viendo que hay un auténtico boom del pistacho y que todo el mundo está perdidamente enamorado de este oro verde. Pasado de ser el típico vasito de aeropuerto que se vendía como snack a utilizarse pues en varios ámbitos, como en la hostelería, en el deporte, en el día a día. Entonces sí que es verdad que el último año está habiendo un boom, sobre todo pues gracias también a las campañas de marketing que está haciendo sobre todo los americanos, y que en España pues cada vez necesitaríamos pues
ese extra o ese plus de empuje hacia todos estos productos derivados. Este fruto seco es famoso a nivel mundial y ha hecho que la demanda crezca muchísimo. Esto es a nivel mundial, no solo a nivel local ni a nivel nacional. Es que al final el mercado del pistacho, a diferencia de otros frutos secos y otros alimentos, está manteniendo mucho el precio. Entonces eso hace pues que la gente como que llame un poco más la atención. También, como he comentado antes, se está convirtiendo en un superalimento y cada vez esa demanda y esa oferta se está equilibrando y bueno, yo creo que es un sector todavía por explotar y que hay mucho camino por recorrer. La oferta no es tanta todavía, entonces yo creo que hay un largo recorrido y sobre todo copiar en cierta manera ese marketing, esa publicidad que hacen los americanos con sus productos, pues intentar copiarla y hacerla nosotros aquí en España, porque la demanda del pistacho y de frutos secos en general cada vez más elevada. Además, el perfil de los consumidores del fruto seco es variado, pero Raúl Pollato dice que últimamente hay uno que destaca más: los deportistas. Pues de todo, desde gente de calle hasta los más hartos cocineros y sobre todo últimamente están llamando a nuestras puertas muchos deportistas y muchos equipos de deporte de alto nivel, ¿vale? De élite. Por eso, porque sobre todo con la pasta 100%, porque es un superalimento, cada vez lo están introduciendo más en sus dietas de recuperación, pues entrenos, antes de entrenamiento, como proteína pura. Entonces, cada vez son más los deportistas élite que están llamando a nuestras puertas. Y el pistacho no solo está en los mercados. Vamos a nuestra segunda parada, al lado del Parque del Retiro de Madrid, a la heladería Dolcefina. Hablamos con Abel López, encargado de la tienda. Sí, no, es una locura. Sobre todo, ya llevamos un tiempo, el pistacho lleva de moda, por así decirlo, ponte que un par de añitos. Es una moda que probablemente yo creo que de las que más largas y más tiempo se van a quedar, porque no está siendo pasajera. Y en el último año, sobre todo, es una locura la cantidad de pistacho que te vienen pidiendo. Gente que viene única y exclusivamente por el pistacho, es muy fuerte. Lo ven como un producto de moda, el pistacho. Que además el pistacho se ha convertido en un producto de moda, pero en todos los ámbitos: culinario, influencers, en la moda mismo. O sea, ahora está muy de moda un dress code de ir color pistacho a esta fiesta. O sea, se ha vuelto muy de moda en todos los ámbitos. No te sabría decir el motivo exacto, pero bueno, obviamente es un producto espectacular, es muy rico, tiene muchas propiedades. O sea, no le veo ninguna falla para que no sea un producto de moda y que se mantenga en la moda muchos años. Y ellos también han notado que es para todas las edades. Indiferente, o sea, da igual, desde un niño de 3 añitos hasta un señor de 70 años que viene con su nieto a comerse un helado y es pistacho. O sea, ese nunca va a fallar. Siempre, cualquier grupo que venga, sabes que uno mínimo va a pedir el pistacho. Tanta es la moda que muchos clientes se van de la tienda después de hacer cola si ya no queda el helado de pistacho. ¿Te ha pasado alguna vez quedarte sin stock de pistacho? Que es algo normal y más en una heladería artesanal, porque al final no son helados que tengamos, digamos, congelados y tienes 100 que los puedes sacar cuando quieras. Bueno, pues amablemente, de la mejor manera, les decimos al cliente que se nos ha agotado el pistacho, ofrecemos otros sabores, etcétera. Por lo general, sí que es verdad que, bueno, lo entienden, te acogen muy bien, pero sí que hay otras veces que a lo mejor se dan la vuelta y se van, si no queda pistacho. Precisamente este producto ha hecho que la heladería Dolcefina tenga el título a mejor helado de pistacho del mundo desde hace casi 10 años. Pues mira, nosotros llevamos 4 años ya y nosotros tenemos nuestro maestro heladero es Sergio Colalucci, ¿vale? Que es campeón del mundo de gelatería, ¿vale? Es además el presidente de la Copa del Mundo de la Gelatería que se hace cada 2 años en Rimini. Y gracias al pistacho, aparte de que salió campeón del mundo, el pistacho salió galardonado en el 2006 a mejor helado de pistacho del mundo, ¿vale? Premio que sigue ostentando. Y es espectacular y llevamos 4 años, que es un no parar. O sea, ha sido una subida con el pistacho. Te voy a poner un ejemplo aproximado, ¿vale? Un helado clásico, como se vende siempre, de chocolate, limón, etcétera. Pues si se pueden vender 2 bandejas de chocolate, a lo mejor son 8 de pistacho. Pero si hay un producto que ha disparado la popularidad del pistacho en los últimos meses, ese es el chocolate Dubai, una tableta rellena de crema de pistacho y pasta Cadif que arrasa en redes y supermercados. Venimos en busca del famoso chocolate Dubai. Aquí lo tenemos. Chocolate Dubai bastante baratingo, cuidado. Ya, vamos a probar el chocolate de Dubai. Oye, he venido al Mercadona porque me acabo de enterar de una novedad que vais a flipar. Y no es la berlina de pistacho de Noel, es esto. Chocolate de Dubái del Mercadona, novedad.
Por eso nuestra última parada es Sham, la pastelería sirio-libanesa que los vende aquí en Madrid. Su dueña, Nur Mansur, nos cuenta que abrieron su primera tienda tras irse de Siria por la guerra. Y el chocolate Dubai es de sus productos estrella. Realmente el chocolate Dubai ya estaba en redes y yo lo veía mucho. También es verdad que tenemos una comunidad que siempre nos sugiere cosas y la verdad es que me le decían, oye Nur, haz chocolate Dubai. Yo lo veía mucho en Dubai, viajamos ahí, probamos el chocolate fix y dije, pues mira, esto lo podemos hacer, tenemos todos los ingredientes. Y nada, empezamos en septiembre del año pasado y la verdad es que ha sido un boom. Es verdad que siempre estamos mejorando la receta, cambiando el packaging, somos así como muy meticulosos en ofrecer lo mejor que se puede aquí. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Tenemos chocolate negro, chocolate con leche, el blanco y todo es artesano, desde la masa filo, el relleno de la crema de pistacho. Esta tableta de chocolate tan viral ha hecho que se queden sin stock varias veces. Hemos tenido momentos de que no teníamos stock, o sea, especialmente en Navidades, en esos momentos de, ¿sabes?, que hay más demanda. También ha venido gente, digamos, de influencia, actores, presentadores, y eso también ha ayudado a divulgar y a hacernos más conocidos de proveedores de chocolate Dubai, y eso la verdad es que nos ha ayudado mucho a llegar a más gente. En Sham también venden dulces típicos de Siria y el Líbano, y gracias al boom del pistacho la demanda de sus productos con este ingrediente se ha visto disparada, a tal nivel que ahora van a abrir su cuarta tienda en Madrid. O sea, es verdad que hay un boom del pistacho, hace nada creo que era Lotus y ahora el boom es del pistacho. Y bueno, pues yo creo que eso también ha afectado mucho en lo que es nuestra repostería, porque aquí el producto estrella es el pistacho desde siempre. Y bueno, pues hemos introducido el chocolate Dubai artesano y eso ya ha sido un exitazo total. Realmente sí que lo hemos visto, ¿sabes? O sea, tenemos mucha más demanda, tenemos más clientes, o sea, se nota. Y del campo a la ciudad, de la crema fresca al helado, del turrón al chocolate viral, el pistacho ha pasado de ser un aperitivo de avión a un protagonista indiscutible en la mesa y en las vitrinas. Y todo indica que su color verde seguirá marcando tendencia. Sonia, yo te tengo que decir que los pistachos son mi absoluta debilidad. No puedo comprar una bolsa porque soy incapaz de parar. Una vez que la abro, puedo comerme kilos de pistacho y he llegado a tener hasta empachos con este fruto. ¿Te has puesto malo? Me he puesto malo, literalmente. Así que el hecho de que yo hayas traído pistachos aquí no me ayuda mucho. Llévatelos a casa, que es que te prometo que si la abro, no paro con esa bolsa. Pues tú tranquilo, que nosotros en casa también nos los comemos. Venga, gracias, Sonia. A ti, Fernando. Código de barras. El consumo en la SER. In times of trouble, in times of need, in the darkest hour. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Sandra Mena, en la técnica y en el diseño sonoro nuestro compañero David Nieto. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y también a través de nuestro perfil de Spotify, donde actualizamos toda la música del programa. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. The gift of life is all. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.